el Buscón y para Trasnocho Cultural recibirles esta mañana de hoy. Bueno, es un evento para mí muy especial. Estamos con personas muy queridas para la librería en todo sentido. Tenemos una gran editorial que está arropando el evento de hoy. Tenemos a Carmen Diana, la madre de este hermosísimo proyecto que es la editorial Ecaré, que también va a decirles unas palabras. Siempre me emociona mucho Ecaré porque Ecaré es todo para nosotros, ¿no? Ecaré está en el ADN de los niños de este país. Entonces, siempre es muy grato recibirlo. Es también un pequeño homenaje que siempre hace el Buscón cada vez que tenemos algo vinculado con Ecaré, porque se merece muchas cosas y mucha respuesta hacia tantas maravillas que hemos recibido a lo largo de tantos años, con la mejor excelencia editorial y con la mejor imagen para el exterior. Así que eso quería comenzar diciendo. Bueno, luego celebrar el habiliario, porque también dentro de Ecaré esta es la gran novedad, haber reunido dos clásicos de Ecaré en una hermosísima edición que lleva ese título que es hermosísimo también, habiliario, y que, bueno, reúne lo mejor de esos dos grandes libros que fueron también de la gran tradición de Ecaré, que son Tuntún y ¿Qué será que no será? Según me dicen, es una selección, no están completos, es una selección de las mejores adivinanzas, trabalenguas de esos dos clásicos de Ecaré. Bueno, luego recibir a Bilio, a quien le tengo muchísimo afecto. Siempre hemos estado pensando de qué manera homenajearlo y creo que esto de hoy cumple un poco eso que teníamos pendiente con Abilio. Felipe Márquez, que también es parte del Buscón, también diría que es parte del ADN del Buscón, porque Felipe ha estado siempre muy cerca de nuestra librería, siempre ha sido un gran asesor, un gran inspirador, es un gran bibliófilo, diseñador, y su figura es fundamental para nuestra librería. También quiero darte la bienvenida. Y Brenda, nuestra querida Brenda, que también es una persona muy querida dentro del ámbito del libro, con una experiencia enorme en el campo de la literatura infantil. Así que, sin más, voy a darles la palabra a los presentadores y al autor, y recordarles que al final pueden comprar el libro, tiene muy buen precio, y Abilio va a estar arriba firmando. Entonces, bueno, no se pierdan esta ocasión. Muchísimas gracias. Sí. Estos son los nervios. A ver, Carmen Diana, ven para acá. Sí. Sí. No, ella dice que de pie. Sí. Sí, para que dé un poco la bienvenida en nombre de Ecaré. Bueno, muchas gracias, Catina. Gracias por esa presentación. El Buscón también es del ADN de Ecaré. La idea del habiliario fue de Irene Sabino, alumna de Abilio, que está en Barcelona, en la oficina de Ecaré Barcelona, y ellos me mandaron una especie de chuleta para que les cuente de dónde salió. Es una selección, como dijo Catina, de dos libros que hizo Abilio. ¿Qué será que no será? Un libro de adivinanzas muchas de ellas tomadas de los niños de las bibliotecas, de la Biblioteca Mariano Picón Salas, y con algunas de parte de Josefina Urdaneta, que ella había recopilado. Y Tuntún, ¿quién es? Con recopilaciones de Doris Marcano y Carmen Genio. ¿Qué será que no será? Fue el primer libro de la colección Rimas y Adivinanzas. Una colección hecha adrede para que los maestros sintieran el goce de la poesía. Y a mí personalmente me encanta esa colección porque todavía me recuerdo cuando mi maestro de castellano masacraba a Platero y yo, recitando: Platero es pequeño, coma, peludo, coma, suave, punto.
Entonces ahí pensamos hacer una colección para que dejaran de masacrar ciertas poesías. Y han formado parte del catálogo de Caré desde sus principios, desde 1979, que salió ¿Qué será que no será?, cuando estábamos buscando cosas venezolanas, porque en ese entonces había muy pocas editoriales haciendo cosas venezolanas y nosotros queríamos los paisajes y los acentos de Venezuela. Y pensamos que Abilio era perfecto para ilustrarlo, porque el humor de sus imágenes, entre frescura, tradición e irreverencia, era justo lo que queríamos para esos libros. En esa colección también aparecen textos de Aquiles Nazoa, Eugenio Montejo y Rubén Darío, la famosa Margarita está linda la mar. Y forman parte de la memoria literaria de tantísimos niños venezolanos que crecieron leyéndolos, gracias al sistema de bibliotecas de la Biblioteca Nacional y el Banco del Libro en ese entonces. Y también los que los tenían en su casa y se los llevaban a la escuela para leerlos con sus amigos, o ponerlos en aprietos con adivinanzas divertidas y picantes, como una señora muy enseñorada que abre las piernas y no se le ve nada. ¿Qué será? ¿Saben qué es? La tijera. Ah, yo tengo dos anécdotas que me encantan de esos libros. La primera es de Tum Tum ¿Quién es? Yo estaba en mi oficina cuando me llaman de la librería del Banco del Libro angustiadísimos, porque había un profesor de un colegio de Opus Dei que estaba leyendo los libros con sus alumnos y leyó en Tum Tum ¿Quién es? Padre nuestro que estás en los cerros, tú cuidas las vacas y yo los becerros. El profesor se horrorizó y dijo que iba a demandarnos por blasfemios. Me llamaron, por supuesto, entonces angustiadísimo, y yo le respondí feliz: qué bueno, ojalá lo haga, así aumentarán las ventas bastante. Y la otra es de ¿Qué será que no será? Cuando el deslave de Vargas, fuimos a leer cuentos a los albergues donde tenían a los damnificados, como parte de nuestro programa de biblioterapia. Había un niño en el gimnasio del Teo Capriles, sentado en un rincón viendo la pared. Había perdido a toda su familia y no había abierto la boca para decir una palabra desde que había llegado. Cuando yo terminé de leer algunas de las adivinanzas de ¿Qué será que no será?, el muchachito se volteó y dijo: ¿y no hay más? Yo tengo una. La primera vez que habló en días, semanas. Este programa de biblioterapia estuvo lleno de sorpresas para nosotros. Teníamos intención de leerle los libros a los niños y después llevárnoslos, pero no nos dejaron. Nos pidieron que se lo prestaran. Y un niñito dijo que después de tener al sapo enamorado debajo de su almohada, había dormido por primera vez en semanas. Bien. Brenda Bellorín fue parte de ese equipo que contó cuentos en albergues y en el estado Vargas. Ella le puede hablar más de eso. Esos libros también reflejaron una época en que escaseaban ilustradores de libros en Venezuela. Así que Abilio no solo está presente en los libros que ilustró, sino también en aquellos que ilustraron quienes fueron sus alumnos, que casi todos de los ilustradores venezolanos que ilustraron en Caré fueron alumnos de Abilio. Así que Abiliario es un homenaje a una época, pero sobre todo es un homenaje a Abilio Padrión, patriarca quincallero de los 60, con paciencia de monje benedictino, como dice Felipe Márquez en el Abiliario. Y ahora los dejo con ellos para que le hablen de todo un poco. Van a subir el volumen para que escuchemos todos muy bien.
Bueno, yo también estoy muy contenta y agradecida de estar aquí por las razones que dijo Katina. Estoy entre amigos y gente muy querida, pero también yo soy el producto de Caré, o sea, soy de la primera generación que creció con los libros de Caré, porque Caré se abrió en el 78 y yo soy del 75. Y marcaron mi infancia, después marcaron mi vida profesional, y entonces es una alegría como ver los libros también crecer y también tener su ciclo de vida que también tienen los libros, y este que es no solo una reedición, no es una reedición, sino es ya como otra cosa, pero que a la vez nos remite y nos recuerda que estamos ante un clásico que ha hecho reír a muchas generaciones de niños venezolanos. Felipe se estaba burlando de mí, dice que traje todo un estoraque y unas cosas acá, pero fue que anoche me puse a buscar en mi casa y encontré un documento que en Caré se refieren a él siempre a modo de chiste como el incunable, ¿no? Que es el documento fundacional de Caré, donde se planteaba cuál iba a ser la línea editorial, se justificaba por qué había que crear una editorial después de 15 años de existencia del Banco del Libro, y que ya se había hecho todo el trabajo que se había hecho en las bibliotecas públicas. Se había creado espacios para seleccionar libros, y una de las grandes cosas que venía a responder era Caré, como estaba diciendo Carmen Diana, era que llegaban libros del extranjero, pero no había libros donde los niños venezolanos se vieran completamente reflejados. Y en ese documento, al que todos los que hemos pasado por Caré volvemos una y otra vez, porque como buen documento fundacional tiene las bases de la editorial y reúne de manera muy sencilla, porque pretendía ser un documento, creo, me corregirá Carmen Diana, que era justamente para argumentarle a los posibles donantes y financistas por qué había que hacerlo. Entonces va muy al grano, pero no hay desperdicio en él, ¿no? Entonces aquí habla de la colección Rimas y Adivinanzas, que está entre las primeras cosas que se planteó la editorial. Y dice: las rimas y la poesía, por su musicalidad y el ritmo de sus palabras, son esenciales en la iniciación del niño en el goce por el lenguaje. Sin embargo, para que los niños logren comprenderlas y gozarlas plenamente es necesario que sean gráficas, es decir, en lo posible, cada verso o cada estrofa sugiere una ilustración apropiada. Es por esto que la editorial ha iniciado la selección de poesía de autores reconocidos venezolanos y latinoamericanos, rimas populares del continente, que además de la belleza y fluidez de su lenguaje puedan ser transformados en libros de imágenes. Y bueno, aquí ya proponía cómo iba a ser esta colección, el formato, porque iban a ser a una o máximo 2 tintas, y porque era un libro pequeño para que los niños lo sintieran suyo, lo pudieran llevar a todas partes, que eran libros de 24 a 36 páginas para niños entre 6 y 10 años. Y si ustedes ven los libros que pertenecen a esa colección, pueden ver que eso se ha cumplido en casi 5 décadas. Responden a todas estas cosas que se plantearon en el principio, y específicamente hay una parte aquí que habla de la importancia de que hubiera adivinanzas. Decía: esta serie pertenece también a un libro de adivinanzas, ingrediente vital de la niñez, no solo por su elemento de sorpresa, sino por su calidad poética de origen popular que las hace fáciles de recordar. Y el primer libro de Abilio con Caré, aparte de recoger estas adivinanzas del folclore, también era el resultado de las sesiones con los niños en la biblioteca del Urbino. Y ellos
se compilaron las adivinanzas que ellos traían y eso estaba allí. Entonces es un libro que a la vez es para niños, pero también con la intervención de los niños, ¿no? Y de los padres, de todas las personas que participaban en esas actividades. Yo recuerdo que de niña era un libro que a mí me gustaba mucho, a pesar de que yo era pésima adivinando las adivinanzas, o sea, realmente no tenía yo ningún talento pero me los aprendía, que es lo que hacen la mayoría de los niños, y los repetía. Y las adivinanzas, además de introducirnos en dos claves muy importantes del lenguaje literario y poético, que son la metáfora y la metonimia, y que en el caso de los libros de Abilio, esa metáfora y esa metonimia también se lleva a la imagen, como decía aquí, que cada verso debía corresponderse a una imagen, que también hubiera una construcción en otro discurso visual. También tiene el poder un poco que tienen los libros de información, que es que los niños se acercan a los adultos y ¿sabes qué? Y ellos saben algo que el adulto no sabe o que los tiene que hacer pensar. Pienso que aparte de toda la cosa afectiva que hay en torno a este libro, y que es una pena que Irene no esté, que es el artífice de esta nueva versión, hay además una cosa que también es emocionante, porque es un clásico en el sentido de que pasa la prueba del tiempo, ¿no? Si uno se encuentra con Abiliario y no conoce los libros anteriores, ni sabe quién es Abilio, ni sabe quién es Ecaré, ni sabe quién es Felipe, ni sabe quién es ninguna de estas personas que aparece allí, es un libro que se sostiene en el tiempo, que sigue haciendo reír, que las metáforas y las metonimias visuales son brillantes, llenas de cosas sugerentes, que hay pistas, hay el punto exacto de la pista para descubrir de qué se trata lo que nos el juego que se nos está planteando con esa adivinanza, pero enmascarado o en la elipsis o en distintos juegos que son justamente los juegos que hacen la diferencia entre el lenguaje cotidiano y el lenguaje poético, están allí. Entonces es como un libro que da unas primeras pautas para ese entrenamiento visual y literario. Y en esta nueva edición, que además juega con esa idea de clásico, con las dos tintas, con un tipo de papel que también nos hace pensar que es más viejo de lo que es, pero creo que se merece ese look de clásico, porque verdaderamente lo es. Y bueno, ya sin más paso a que conversen estos dos grandes amigos que tienen mucho de qué hablar. ¿Comienzo yo o comienzas tú? Comienza usted. Ok. Bueno, cuando habló Carmen Diana, desgraciadamente no pude escuchar lo que dijiste. Cuando hablas ahí, no escucho. No es culpa tuya, ni tal vez del micrófono, sino simplemente que yo estoy muy sordo, muy ronco. Puede ser. Me lo tengo que pagar más. Ok. Voy a hablar un poco de una coincidencia. Ahorita me preguntaba, hace rato me preguntaba Carmen Diana, empecé a echarle una anécdota que no la continué, la continúo. Yo estaba dando clases, estamos hablando de hace casi 50 años atrás. Yo estaba dando clases en el Instituto Neumann de diseño y daba clases de dibujo en el primer año. En el segundo año trabajaba también dando clases de dibujo Edgar Sánchez, un querido artista que murió hace como un año, desgraciadamente. Pero siempre nos
nosotros le pedíamos a los directivos de la institución que el dibujo debería continuarse durante toda la carrera. Y de alguna manera comenzaron a escucharnos los directores. Johan Oso, que era el director en ese momento, me llamó un día y me dijo: quiero que le des a los que están en tercer año unas clases, porque muchos de los alumnos quieren aprender a hacer dibujo publicitario. La cosa de publicitario me cayó un poco rara, porque era un instituto de diseño, y la publicidad, bueno, es verdad, ante los institutos de diseño la gente que más o menos dibujaba se acercaba a las publicidades y ponía sus conocimientos de dibujo al servicio para hacer, bueno, las vallas o los avisos publicitarios. Y al día siguiente yo le traje una contraoferta. Le dije: mire, yo voy a dar de repente técnicas de ilustración. Si hay gente que le interesa el dibujo publicitario, bueno, de lo poco que yo sé los ayudaré. Pero yo prefiero dar técnicas de ilustración para que los estudiantes aprendan a dibujar no solamente con lápiz y carboncillo, sino usar las acuarelas, usar todos los recursos necesarios para hacer ilustraciones. Y en la medida que se vayan entusiasmando, si les toca de repente que yo les dé un poco de dibujo de modas, bueno, algo les daré. Pero resulta que entonces la mayoría estaban entusiasmados en dibujar para los niños. Y cuando estaba en eso, justamente intentando que ellos dibujaran para los niños, hubo un alumno que me dijo: mire, profesor, no, yo no lo entiendo. Usted está gastando pólvora en Samuro. ¿Cómo que pólvora en Samuro? Sí, porque acá los libros nos vienen de Argentina, nos vienen de España, ya dibujados por otros y con temas de allá. Entonces yo le dije: bueno, eso es verdad, pero yo no creo que eso siempre vaya a ser así. Está en manos de ustedes, los que van a ilustrar, justamente de luchar a lo mejor con el Ministerio de Fomento, no sé con quién, y lograr de repente que los libros que nosotros hacemos acá sean dibujados por nosotros, y más aún si tienen temas nuestros para nuestros niños. Y como coincidiendo con eso, al mismo momento, yo no lo sabía, pero la gente alrededor de Caré estaba creando esta maravilla de editorial que es de Caré, y por eso los primeros libros que se hacen en Caré fueron los libros de los alumnos que yo empecé a enseñar a ilustrar. Y sigo con una anécdota que tal vez me va a caer en contra. Ellos me dieron una ilustración a hacer también, que era El Tigre y el Rayo. El Tigre y el Rayo era una leyenda pemona donde había el rayo que se enfrentaba con el tigre. El rayo era un indígena, Pemón creo, ¿no? Y Pemón. Y entonces él disparaba contra el tigre, porque estaban enfrentados uno con el otro. Y yo empecé a inventar un personaje alado que volaba. Entonces Carmen Diana me decía: no, pero eso es Superman. No, yo sé dibujar a Superman, pero es que se parece a Superman. Yo le dije: bueno, mira, estoy buscando algo entre nosotros, la gente que dibuja las leyendas, que de repente exista un personaje alado que combata con ese tigre. Bueno, lo cierto fue que no se pudo. Y entonces yo, un poco como disgustado, le digo: bueno, ¿y por qué no se busca un dibujante Pemón? Si lo que quieren que dibuje, para que ustedes estén contentos, que se busque un dibujante Pemón.
Y ellos nos dijeron, ¡ay, qué bueno, qué buena idea! Y empezaron a dibujar un dibujante Femón, y los dibujantes Femón no existen. Prácticamente los dibujantes indígenas no existen. Parece que ahora hay uno, pero lo presentan como pintor, como componista, ¿de dónde es el tipo? Yo no sé. Yanomami. Pero no hay dibujantes originarios de nuestros pueblos indígenas. Y entonces, bueno, hice eso, y fue el momento que me dije, bueno, como ya te dimos un adelanto, ya viajaste hacia Ciudad Bolívar, allá, a ver Camarata y Cabanallé. Bueno, haznos otra cosa y te proponemos esto. Y me dieron esa maravilla que me convirtió de repente en el bestseller del Banco del Libro. Eso no es culpa mía, no es culpa de ellos. Yo lo único que hice fue, porque no fueron invenciones mías, sino simplemente unas recopilaciones que hicieron entre otros varios de ellos. Más chiquito el micrófono. Unas recopilaciones que venían haciendo de la tradición oral, y entonces me tocó a mí ilustrarlas, con la suerte de que gustaron mucho. Se hizo ese primer libro, ¿Qué será, qué no será? Después se hizo Tuntún, ¿quién es? Y pasa un tiempo, esto es una anécdota que ya no tiene que ver exactamente, tiene que ver y no tiene que ver con Icaré. Es que una amiga mía, Mari Carmen Pérez, que era pintora e ilustradora, le dieron un suplemento para niños en el Carabobeño de Valencia. Y entonces ella me llama y me dice, yo quiero que me hagas una página de dibujos así como la de tus 2 libros que tú tienes hechos. Y yo le dije, bueno, dame los textos. Me dice, no, invéntalos. Y le dije, bueno. Entonces me puse a inventar colmos, colmillos, adivinanza, jeroglífico, una cantidad de cosas. Me fui a Francia y yo viví 2 años en Francia con lo que me pagaba mensualmente el Carabobeño, y enviaba las cosas desde Francia. Tengo una cantidad de dibujos de eso por allí que puede ser que un día vean la luz. La ven un poco la luz porque en la editorial Monte Ávila, Bolívar, que era no sé cómo se llama, un escritor de apellido Bolívar, me dijo que si yo no tenía cosas como las de Carré, y le mostré eso y publicamos un libro que se llama Colmos y Colmillos, pero publicado entonces con la editorial, lógicamente, siendo una editorial del Estado, nunca me pagaron, no como con Icaré, que todos los años, cada 6 meses me llamaban para decir que tenía un cheque. Una maravilla. La única gente que ha cumplido en ese sentido es Icaré. Bueno, eso es un poco la historia de esos primeros libros que hice. Estoy muy contento, encantado de la belleza que se convirtió. Un libro hecho solamente con líneas en blanco y negro, la maravilla que hizo Irene Sabino para convertir en eso en una joya editorial increíble. Verdaderamente muy emocionado también que de repente me haya convertido, me hayan hecho tan popular ellos en eso, me hayan convertido en un clásico. Bueno, que de repente a los 92 años Antonio Morice ya sea un clásico. Buenas tardes. Yo soy lo que se diría una pepa sumada. Entré al proyecto de Abiliario, este maravilloso libro, hace 10 días. Me llamó Irene Sabino, la coordinadora,
Mi amistad con Abilio se remonta justamente a esos 50 años del Instituto de Diseño y antes, cuando él insistía en enseñarnos a dibujar un extintor de incendios. Yo quería hacer una como Borges, yo quería, y nos ponían a dibujar un extintor de incendios. Tanto así y tan malo era que perdí el primer año y tuve que entrar otra vez y tuve la suerte entonces de conocer bien las intenciones de Abilio, cuáles eran sus objetivos. En el libro hay un texto absurdo, pero no podía ser de otra manera. Me lo pidieron para tenía 2 días para hacerlo, o 3 días, y busqué en Google el nombre de Abilio y se remonta a un santo, un santo patrón de no sé cuánto, y es verdad. Yo puse que ese era el origen de Abilio, y Padrón, abajo de la casa había una quincalla que se llamaba la quincalla Padrón. Dije, bueno, a lo mejor, porque en realidad nosotros tenemos una amistad muy curiosa. 1980, voy a dar un salto. Yo estaba en pijama donde una amiga, toca el timbre, era mi primer viaje a Nueva York, Abilio Padrón. Nos quedamos viendo la cara, ¿esto qué hace aquí? Tuvimos la suerte de ir a ver a Tina Turner juntos. Esa es una anécdota importante en la vida nuestra. Vimos a Tina Turner en una discoteca, fuimos a las mejores librerías de Nueva York, nos peleábamos por los libros, porque yo en esa época coleccionaba libros para niños y descubría otro Abilio, pues, se lo descubrimos. Voy a hacer una pregunta que le hice allá antes de entrar. Que yo veo una coincidencia entre Carlos Cruz Diez, Egea López y otros artistas, incluyendo a mi abuelo Federico Brown, que eran artistas plásticos y que sin embargo hicieron caricaturas para revistas como El Cojo Ilustrado. Carlos Cruz Diez hizo Piotillo y Tío Conejo para la revista Tricolor, que eso forma parte de mi infancia. Entonces yo quería preguntarle cómo logró él conciliar su búsqueda plástica, porque yo sé que él es artista plástico, con esa maravilla de una versatilidad única que tiene para hacer caricaturas, para hacer retratos. Y quería pedirle al público que me haga un retrato pre-mortem. Él hace los retratos cuando se muere la gente. Entonces yo quisiera un retrato ahorita, en este tiempo. Okay. Un abrazo. Les advierto que no lo escuché muy bien, eso que está al lado mío, pero pasa mucho eso. No sé por qué, que no sé si me sordera. Justamente me preguntaba que por qué me dedicaba a tantas cosas. Primero porque soy caraqueño, venezolano, y lo que nos tocó vivir, todos éramos unos toberos. Uno, por ejemplo, yo terminé de profesor y yo no estudié para profesor. Santiago Paul, que hace carteles maravillosos, justamente le veía una entrevista en estos días donde decía que él es autodidacta porque se formó solo. Uno se formaba mucho solo. Como la pintura a lo mejor no te iba a dar dinero, que dibujabas, bueno, de repente haces una ilustración para el farol,
portada, o de repente colocabas algunas ilustraciones al lado de unos versos en las revistas oficiales, y así fue uno un poco aprendiendo de todo. De repente te tocó ser caricaturista porque tenías también que ganarte la vida, no vivía solamente de la pintura, y por eso toqué un poco varias áreas que no forzosamente porque las hubiese estudiado. Yo soy profesor de dibujo y simplemente como estudiante un día me dijeron que se quería dar clases y me puse a dar clases. Y yo creo que entonces uno, lo bueno que tiene es que va aprendiendo sobre la marcha. Y se hace de repente importante, vamos a decirlo así, pero trabajando sobre la marcha. Eso es un poco lo que respondo a lo que me dice Felipe allí. Fíjense que estaba revisando porque estamos hablando lógicamente primero que todo de CAREN, pero está ligado también al Instituto de Diseño Norma, que es importantísimo. Yo siempre he dicho que ese Instituto de Norma era tan bueno, donde la gente iba a estudiar diseño gráfico y tal vez diseño industrial, era tan bueno, mira, que salían pintores, cineastas, fotógrafos y también diseñadores. Grandes pintores nuestros como Pancho Quilich y como Jorge Pisani y otros más surgieron del instituto, grandes fotógrafos, cineastas, escritores, gente que hace de repente curaduría como una de las amigas que también es curadora. Es decir, entonces en esta revista que se llamaba Idea, es interesante de repente. Perdón. Ajá. Aquí hay un dibujo mío en esa revista Idea, cuando vino Gio Ponti. Gio Ponti era un tipo importantísimo en Milán como diseñador, prácticamente el jefe de los diseñadores. Y vino justamente a asesorar al Instituto Neumann, es decir, comparar un poco el programa que ellos tenían con el que teníamos nosotros. Y aquí está la entrevista. Pero en este mismo libro, acá hay una serie de dibujos míos trabajados con Alexis Pérez Luna, fotógrafo, antes de que nosotros conociéramos la computadora. A mí se me ocurrió que podíamos reproducir unos dibujos míos con un sistema fotográfico que le pertenecía a él, porque yo en eso no soy nada ducho, y logramos esta serie de imágenes. Ese tipo de imágenes. No sé si en esta misma. Aquí hay, cáiganse para atrás. Ahí está Diana Carballo. Diana, te voy a mostrar una ilustración que tú hiciste conmigo. Antonio, que está por ahí, Antonio no estudió conmigo. Yo no fui. Ok. Maravilla, John Moore haciendo ilustraciones. Concha, no se llega. O puedo colar las manos. Ajá. Ilustraciones hechas por alumnos míos. ¿Será que alguno lo reconoce? Carlos Rodríguez, John Moore, Diana Carballo, Jacqueline Cerubrier, mírate.
todos estos ilustradores, Vicky Samper y Amelia Areco, pues los primeros libros de Carey que se surgieron fueron de Amelia Areco y Vicky Samper. Creo que Vicky Samper y después. Ok. Y después esta ilustración de nuestra amiga, la gran colorista de Carey, Irene. Entonces yo mismo no me he dado cuenta de que había tanta gente que en ese curso de repente se hizo ilustradora, que terminaron después siendo ilustradora. Hay gente que abandonó o se dedicó a otra cosa, pero eso era una maravilla. Es que ese instituto junto con Ecaré fueron una pauta, una cosa extraordinaria en el país. Gracias a ellos tenemos esos libros maravillosos que podemos todavía seguir viendo. Bueno, yo quería agregar, antes que esta revista, yo no sé si de qué año es esa. Ajá. ¿De qué año es? ¿Qué quieres que te busque? El año. El año. Mira, no sé, eso sería no importa. Más o menos año 58, puede ser 58. No, 68. Ah. El año de la revista. No importa. No importa. Ok. En el año 1975, bajo una musa y me lanzó unos cuentos de humor negro. Yo estaba estudiando en el Instituto de Diseño y mis compañeros de estudio eran justamente Diana Carballo, mi amiga, Carlos Rodríguez, Irene Sabino. Entonces hay un libro que yo tengo que se llama 20. Yo tenía 20 años en 1975 y lo que a él se le olvida es que una de las mejores ilustraciones, aparte de la John Moore, es suya. Los profesores también participaron. John Lange y Abilio hizo una ilustración de una mujer parturienta y un niño suicida. Los cuentos eran terribles, yo no sé si son buenos o malos, pero esos personajes que le está citando Carlos Rodríguez, Diana, están en ese libro. Hay 20 ilustraciones y ese fue un proyecto más o menos como de la escuela, representaba la escuela, eran pura gente de la escuela. Y uno de los mejores dibujos que lo hizo con gran generosidad, porque hubo profesores que hicieron copias y no me quisieron dar el original, otros pusieron copia fulano de tal. Abilio me regaló el dibujo, un bello dibujo que todavía conservo. Tengo otro dibujo de Abilio que me lo representa muy bien, que es un wash, es un Don Quijote con un lápiz. Y yo creo que esa es un poco la imagen que yo tengo de Abilio, un personaje idealista que en la escuela no solamente enseñaba dibujo, sino que también nos enseñaba a pensar. Nos mostró el mundo de los ilustradores foráneos, entre los cuales sobresalía, y para él sigue siendo una referencia, creo, Saul Steinberg. Él nos llevaba sus libros de su casa, de Tommy Ungerer, de Maurice Sendak, y los compartía con nosotros. Nos abría un mundo, pues, porque eran ilustradores que nosotros no conocíamos, y como él dice, estábamos en plena efervescencia de descubrir el dibujo infantil. Una idea que tenía, hacer un jarabe, el jarabe Abilio Padrón. Es un jarabe
clave para la lucidez, la bondad, la generosidad y mantener la lucidez a los 92, 93 años. Yo quería patentar ese jarabe a Abilio Padrón y darle las gracias por tantas cosas que hemos compartido. Bueno, yo creo que hemos hablado, tampoco se trata de aburrirlos con todas estas historias personales. Habría mucho que hablar sobre el instituto, sobre todo lo que sería la ilustración infantil en Venezuela. Es una lástima que las editoriales casi todas han cerrado. Cada vez uno tiene menos posibilidades de expresarse. Yo, aparte de pintor, que me cuesta mucho lograr exponer mi trabajo pictórico, por lo menos me defendía haciendo las caricaturas, pero tampoco se puede porque los periódicos donde uno podía mostrar el dibujo, ya no, la censura nos impide expresarnos. Y no basta solo con mostrarlo en las redes, sino yo me limito ahorita simplemente a hacer retratos de la gente buena de este país. Como me he pasado toda mi vida dibujando a los malos cuando he hecho caricatura, entonces los periódicos donde podía dibujar me los han cerrado. Ahora me dedico a simplemente hacer retratos de los buenos escritores, poetas, pintores, de los cuales está lleno este país. Y entonces a eso es lo que estoy haciendo ahorita. Estoy ligando tener suerte de que muchos de esos dibujos puedan ser de repente vistos también en forma de libro. Tengo unas amigas que están presentes, pero que no las quiero señalar, que están empujando porque de repente eso se logre. Ojalá que lo podamos hacer. Y de la misma manera, algunas serie de cosas que tengo dibujadas que se podían convertir en libros, pero no hay editores. Nuestro gran amigo de Editorial Ex Libris, con el que contaba de repente poder hacer cosas, cerró también su imprenta, y ese es el panorama feo de lo que estamos viviendo. Y como vamos a seguir hablando de lo feo, vamos a hablar de lo bonito. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí presente. Muchas gracias a la gente de Carey. Muchas gracias a las amigas de Carey que están en España, que se preocuparon de repente de hacerme este homenaje todavía en vida, a pesar de la distancia. Un abrazo para todos.